Muy buenas tardes, les amamos en Cristo Jesús y qué bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar con ustedes y compartir este tema muy importante para la vida del creyente, que es el tener conocimiento sobre todos los acontecimientos que produjo la Reforma protestante, y para llegar allá hemos visto la necesidad de abordar algunos antecedentes. La vez pasada estuvimos hablando de uno de los grandes promotores de la Reforma, llamado John Wycliffe, de origen inglés. Y hoy tenemos otro hombre valiente que también se llama Juan, pero en este caso es Hus. Carlitos, muy buenas tardes. Doctor, buenas tardes, y me complace Urielito, muy buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Aquí una vez compartiendo con todos nuestros oyentes. Es un tiempo de edificación, de historia, y muchos de nosotros hemos descuidado a todos estos reformadores, parte de la historia. A veces no sabemos quién era John Wycliffe o Juan Hus, o bueno, otros sin Juan Calvino, Martín Lutero. Pero en esta oportunidad nosotros, en lo poco que sabemos, en lo Dios nos ha instruido, queremos informar y ayudar a las personas para que se edifiquen en la historia y aprendamos. Gracias, Urielito. Doctor, buenas tardes. Carlito, buenas tardes. Oyentes, buenas tardes. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes. Ya son 3 programas en los que he tenido la oportunidad de estar aquí con el doctor Juan de Jesús, y hemos conocido, por lo menos en mi parte, he aprendido mucho acerca de 3 grandes personas. De Erasmo de Rotterdam, comenzamos. Sí, señor. Luego el señor John Wycliffe, y hoy con una historia también bien apasionante. Por eso los invito para que esté ahí bien atento a estos minuticos que vamos a tomar para aprender de la vida de John Hus, de Juan Hus, porque también se le dice John, ¿cierto? También, sí. John o Juan o Jan, en fin. Pero bueno, ahí está la invitación para que esté con nosotros y también nos haga también sus comentarios. También serían muy importantes para nosotros también ir como sabiendo qué opinión tiene usted como oyente de este programa de historia. Entonces vamos a tratar 4 segmentos. El primero es sobre la vida y obra, el segundo es sobre el pensamiento cristiano, el tercero es sobre la influencia de su pensamiento dentro de la Reforma, y como cuarto punto vamos a tener unas conclusiones. Entonces, Urielito, ¿qué podemos decir de Juan Hus? Bueno, Juan Hus fue un hombre que nació en el año 1370. Un hombre que vivió realmente muy poco tiempo, doctor y Carlitos, 45 años nada más vivió, porque fue quemado cuando tenía 45 años. Entonces nos deja una gran lección de vida, porque a pesar de que venía de familia muy humilde, porque sus orígenes era gente muy pobre, pero era un hombre que le gustó mucho el estudio. Así es. Y en poco tiempo se convirtió en un gran académico, un hombre de letras, fue decano de su universidad, en fin, rector de la universidad. Entonces sí, hay mucho que aprender, mucha influencia que tiene este hombre, que nos deja también un reto, y es influenciar también a otros. Así es, Urielito. Carlitos. Bueno, pues Juan Hus, así como lo decía Uriel, de una familia muy pobre. Sus padres eran campesinos. No se tiene mucha información sobre su padre, más que todo fue su mamá la que más le inculcó. Ella, dentro de una anécdota que dice la historia, fue la que le enseñó a decir amén. ¿Así? Sí sea. Así sea. Sí. Y fue la que más se dedicó y fue la que lo impulsó a que entrara al sacerdocio. Pero también Juan Hus nació en una generación llamada la Edad de Oro. Juan Hus, debido en gran parte al emperador IV, cuando el emperador llegó al poder, dejó de lado a Roma como residencia real y regresó a su tierra nativa de Bohemia, donde reconstruyó a Praga, haciendo de ella una de las ciudades más importantes de Europa Central. Pero recordemos que Juan Hus no es alemán. No. Y de ahí quería hacer una pregunta, doctor, aprovechando que usted sabe tanto de historia, geografía. Aquí en esto que hemos leído, estas últimas épocas, en estos tiempos que hemos tenido con estos personajes, he leído mucho la región de Bohemia. Eso, hoy en qué componía en aquel entonces la región de Bohemia. Y además también nos dice de dónde era Juan Hus. Porque él era precisamente de esa región, ¿no? De Bohemia. Sí, como lo indicaban en estas referencias a este hombre grande, él nació en un pueblo llamado Husenit.
De ahí el apellido. De ahí su apellido, sí. porque en alguna de las presentaciones que le hizo alguno de sus amigos ante la universidad, que en ese entonces se llamaba la Universidad de Praga, que después ahora se llama la Universidad de Carolina, tomó su nombre, o llamémoslo su apellido, Hus, pero de esta ciudad donde él nació. Y referente a la pregunta que hacía Aurelito, para esa época existían varios reinados en Europa. Por ejemplo, estaba el reinado de Bohemia, que comprendía en esa época parte de la Alemania, Sí. parte de Checoslovaquia, Ujú. Polonia y algunos países incluso colindantes con la Rusia, como es los estados de Segovina, parte de Ujú. Ucrania. Posteriormente lo recuperó nuevamente Rusia. Entonces era un reinado que estaba colindando con la parte de Rusia, Sí. con la parte de Francia, porque allí estaba otro reinado que era el reinado de los Aviñón, y estaba la parte de España y Francia que correspondían al reinado o al papado de Italia. Eso era lo que se llamaban los estados pontificios, porque esos sí. tres grandes reinos tenían sus reyes, pero dependían prácticamente de El Papa. el poder del Papa. Pero entonces, don Juan, ¿de dónde es Juan Hus? Entonces, Juan Hus es checoslovaco. Ah, checoslovaco. Por eso él se conoce en su biografía como rector de la Universidad de Praga, De Praga, sí, la señor. capital checoslovaca. Tenemos que fue un gran teólogo, pero un gran filósofo. Sí, señor. Tenemos que él era muy amigo de los reyes, especialmente de los reyes de Bohemia. Wenceslao. Exactamente, estaba antes lo que decía Carlitos, que era el señor Carlos IV, Cuarto, sí, señor. emperador de Alemania, o sea, de la Alemania, vecina con Bohemia, pero él prácticamente trabajó en su territorio y él fue el que dijo en la universidad, siendo rector, no más idiomas extranjeros, no más enseñanza de las escrituras en latino, en griego, sino vamos a enseñarla en checo. Influenciado por John Wycliffe. E influenciado por John Wycliffe. Es decir, John Wycliffe fue el maestro De Juan Hus. de Juan Hus. No se conocieron, pero algunos amigos que tenía en Inglaterra, en ese entonces, le llegaba toda la información y los ingleses lo felicitaban y lo apoyaban. Qué bueno. Para explicar un poco el trasfondo histórico, diremos que en 1378, cuando Hus tenía solo 5 o 6 años, se produjo el gran cisma de Occidente entre los Importante papas de Aviñón, Francia y el de Roma. Y el de Hus, naturalmente, a su edad, no le prestó poca atención al asunto, sin saber que en varios años después las consecuencias de este conflicto papal lo llevarían a la muerte. Por ese entonces, Hus estaba muy tranquilo jugando y cuidando los gansos que sus padres criaban en su casa. Ese era el trabajo del niño de Juan. Vamos a mirar en forma breve, pero muy concisa, lo que fue el pensamiento de Hus. ¿Qué podemos hablar acá en el pensamiento, Carlitos, de Hus? Bueno, sobre el pensamiento de Juan Hus, pues todo se remite a la capilla de Belén, Así es. porque era un lugar muy especial, tenía capacidad para 3.000 personas y el pueblo checo llenaba totalmente el templo en cada servicio que él daba. En Praga había 40 o 45 iglesias católicas, 27 capillas, 17 monasterios y 7 conventos, pero la capilla de Belén era el único lugar donde se predicaba en el idioma nacional, o sea, lo que el doctor nos estaba reafirmando. Hus amaba de todo corazón al pueblo checo e hizo todo lo posible por pastorearlo adecuadamente. Así Hus es. no solo predicaba poderosos sermones en checo, sino que usaba otros medios para transmitir el evangelio, como las pinturas. Eso es muy interesante esa parte. Esa es como la iconografía, es que lo llaman. La iconografía, sí, Sí, señor. Entonces, pues en las paredes de la capilla se aseguró que las pinturas, la verdadera historia, como sus sermones que él predicaba, se daba cuenta de que la gente común no sabía leer Ujú. y por lo tanto no podía estudiar lo que les predicaba. Así que usó ayudas visuales para que el mensaje del evangelio
quedara firmemente plantado en sus mentes. Lo que quiere decir esto que en una pared había una pintura de un papa sentado en un caballo grande, Sí. con toda su pompa y extravagancia y esplendor. Junto a él había una pintura de Cristo en toda su pobreza, llevando la cruz. Ahí empezó a hacer los contrastes y empezó Sí. a mostrarle lo que era el verdadero evangelio y no lo que estaba enseñando la Iglesia Católica con referente al papado. Así es, Urielito. Bueno, este señor realmente muy admirado, o sea, admiro mucho. Uno no estuvo en esa época, pero leyendo lo que este hombre hizo realmente cosas muy grandes, influenciado primeramente, ya lo dijimos, por Juan Wycliffe, y el hombre continuó con ese pensamiento y se echó pues mucha gente de enemiga. Él fue ordenado sacerdote en el año 1400. Sí. Y al año siguiente ya tenía el cargo de decano de la Facultad de Arte y Filosofía. Fue nombrado predicador por el rey de Bohemia, que le decíamos un rato que era Wenceslao de Luxemburgo. Sí, exactamente. Él también tenía unas buenas relaciones, pero también en la iglesia de San Miguel y luego en la capilla de Belén, como decía Carlitos, ya en 1402, él predicaba exclusivamente y tenemos que hacer énfasis en eso, en el idioma checo, en el de la época, que la gente entendiera, porque realmente siguió con ese ejemplo que le dejó, la enseñanza que lo influenció de John o Juan Wycliffe. Bien interesante porque este hombre, con su estudio muy juicioso, que no solamente estudió la parte de la filosofía, porque él seguía a dos grandes filósofos de la Alta Edad Media, que era de nombre uno Guillermo de Ockham y el otro Duns Scotus. Estos dos filósofos rompieron todo lo que fue el sistema de la escolástica y Hus fue a estos grandes filósofos y pudo extractar de este pensamiento, uniéndolo con el conocimiento de la teología, sacar conclusiones como las que estaban indicando ustedes, diciendo Cristo definitivamente es el centro de todo. No puede ser el Papa, no puede ser el clero, no puede ser los obispos, no pueden ser los cardenales, sino que tenemos que ubicarnos como cabeza de la iglesia y entenderlo así, que es Cristo. Y esto repercutió en primer plano en un movimiento llamado los Husitas, sí, señor, en los que ellos prácticamente recogieron todo ese legado del pensamiento de Hus y lo pusieron en práctica. Esto hizo que prácticamente después de la muerte de Hus se creciera tanto los seguidores de Hus que inclusive ellos lo veneraban como un santo mártir. Sí, señor. Y lo reconocían como un profeta y como un hombre verdaderamente de Dios, porque estaba indicando de que la única fuente para poder conocer a Dios eran las Sagradas Escrituras. Sí, señor. Entonces, este señor hizo una repercusión no solamente en el grupo Los Husitas, sino que posteriormente vino a penetrar todo este conocimiento en Martín Lutero, en Zwinglio y en Calvino. Y realmente ellos retomaron todos estos principios. Y algo que es digno de admirar a Hus es que mientras Juan Wycliffe fue un tratadista porque escribió muchos libros, como lo veíamos la vez pasada, Hus tal vez no escribió sino algunos sermones que se los quemaron y un libro que se llamaba Sobre la Iglesia, en donde indicaba con claridad de que la iglesia tenía que dedicarse era a lo religioso y el poder civil o secular a los emperadores, porque no podían tener dos espadas, o era la espada espiritual o era la espada para defender lo material de los estados temporales. Otra cosa, doctor, que él se fue tan en contra y tan de frente contra el papado, donde él también en sus postulados, en lo que él plantea, dice que la verdadera iglesia era invisible y que toda la gente pertenecían a la iglesia con todos sus miembros. También decía él que la iglesia romana tenía un rol eminente, pero no era la verdadera iglesia de Cristo. Imagínense, de frente contra ellos. Y otro que también les atacó tan de frente fue cuando él dice que la roca de la iglesia no es Pedro, como ellos decían, sino que es Jesucristo. Uy, importante ese aporte que realmente hizo él. Y otro es que cuando nosotros vamos
a nuestras comunidades el domingo Sí, señor. y participamos de la cena del Señor, se lo debemos a John Hus, que fue el primero que la instituyó dentro del reino de Bohemia y que todo este grupo de los husitas lo practicaron y especialmente se institucionalizó con la reforma a la cabeza de Martín Lutero. Pues en pocas palabras, Hus odiaba la pompa y el prestigio de los que rodeaban al Papa y a muchos de los sacerdotes. Hus denunciaba las actitudes pomposas y elitistas de los cardenales que acompañaban al Papa. Hus denunció a la jerarquía católica que promovía la guerra. También Hus reprendió seriamente a los sacerdotes que no pastoreaban a sus iglesias. En todos sus sermones nunca dejaba de incluir la condenación de la inmoralidad, especialmente el adulterio. Sí, señor. También Hus reprendió severamente a los sacerdotes por oficiar cultos místicos donde las personas quedaban más fascinadas por los que las rodeaban y sus vestimentas que por Dios. Así siempre estuvo en contra de todo esto del papado, de los cardenales, y siempre estaba generando la controversia con ellos. Qué bueno. Dicen, doctor, aquí algo curioso, que era tanto la influencia de Hus en el pueblo que hicieron como unas procesiones, ¿no? En una iba en una estatua, digamos, del rey con toda la pompa, y en otra cargaban a un Jesucristo pobre con ropas humilde. Y él haciendo eso como una crítica a quien era verdaderamente Cristo y lo que se estaba promulgando y enseñando por la iglesia tradicional. Qué buena ilustración, porque ahí se daban precisamente las dos facetas y a Hus también le debemos esa genialidad de siempre ilustrar la palabra de Dios por medio de algunos apoyos pedagógicos. Sí, señor. Bueno, vamos a abordar el tercer segmento que se llama ¿Cómo influenció el pensamiento de Hus en la reforma? Entonces, Jurielito, ¿cómo influenció este señor todo ese pensamiento, todo ese movimiento? Pues influenció tanto, doctor, que en el momento de la hoguera, cuando ya lo llevan a quemar, él dijo unas palabras que, digamos, lo tomaron como, se fue como profético. Dice, usted ahorita van a quemar a un ganso, dijo él antes de morir, pero dentro de 100 años van a tratar de quemar, o va a venir un cisne que no van a poder asar. Y precisamente casi 100 años después, cuando viene Lutero, viene y el símbolo de él es un cisne. Una profecía cumplida. Entonces prácticamente se cumplió esa profecía, y es ver cómo eso no quedó ahí, porque comienza ese grupo, los husitas, luego vienen y como que se arman también y comienzan ellos a hacer también como una especie de revolución, y desestabilizan también en cierto sentido la monarquía y todos los que estaban en las leyes en ese tiempo, los que mandaban. Sí. Y más adelante pues viene lo que conocemos todos como la Reforma. Bueno, en realidad Juan Hus siempre estaba dedicado, o ya estaba haciendo énfasis en que solo la Biblia era el mensaje de Dios. Que no habían, ya empezó también a hablar de las indulgencias, porque estaba ya quejándose de todo lo que ya los varios años, no solo porque cuando vamos a la historia siempre decimos, es que Martín Lutero fue el que publicó las 95 tesis en la Catedral de Gutenberg y todo muy eso. Importante eso. Pero siempre ya venían las indulgencias desde hace rato. Lo que pasó que John Wycliffe y Juan Hus empezaron a ser como los pioneros, a darle fuerza a Martín Lutero, y ya estaba yendo en contra de todo esto, de esas indulgencias, que era lo que más estaba afectando, bueno, entre otras cosas, mucho a la iglesia católica de ese tiempo. Sí. Estos doctor y Carlitos, estos dos personajes que hemos nombrado, que hemos estudiado estos días, ellos entendieron cuál era el propósito de las indulgencias. Lo entendieron, y por eso, las indulgencias eran para recoger dinero y pagar las guerras que tenían, y tener como más poder los que en aquel tiempo los papas, el papado, que era el que tenía el mando. Sí, las indulgencias, que fue prácticamente el tema en casi toda la extensión de los 95 tesis de Lutero, precisamente era algo abominable, porque hay que decirlo con términos, son feos, pero hay que decirlo, es un verdadero soborno. Sí, señor. Porque ¿cómo era posible que estos clérigos engañaran al pueblo, indicando de que si esa persona había robado, había matado, había cometido algún pecado,
comprando una indulgencia por un valor que no era así como tan poquito, entonces quedaba libre de pecado. Lo sacaban de allá del... Y sí, lo sacaba y realmente fue muy horrible. Por eso, una de las, digamos, influencias esenciales de Hus a la Reforma, por una parte, la firmeza que él tuvo de indicar de que estaba en la verdad. Sí. Segundo, que la iglesia de la época era negociando y con deseos codiciosos ilimitados de tener todas las riquezas y de tener el poder por sobre los estados seculares, es decir, sobre los reyes. Eso me parece una de las firmezas que tuvo Hus y que no se retractó. Otra forma que él influenció fue precisamente el de haber hecho conocer, sí, señor, el pensamiento de Wycliffe en la región donde él estaba, porque es que miremos que todo lo que ocurrió con Wycliffe era en lo que hoy es el Reino Unido, en Inglaterra, y es muy distante a lo que es Checoslovaquia. Pero mire cómo él se enteró de todo este conocimiento y no fue algo teórico, sino que realmente lo vivió. Lo vivió porque él desde el púlpito de la capilla de Belén realmente esbozó en síntesis todo lo que era el pensamiento de Wycliffe y todo lo que se debía hacer desde la membresía para poder romper con lo que él denominó la corrupción del papado en contubernio con los emperadores. Sí, señor. Eso es muy importante. No escribió tantas obras, pero su pensamiento quedó, como dijimos antes, en los husitas, hombres muy valientes, liderado por un discípulo de él, y que todo esto llevó a que lo que hoy es Checoslovaquia hubiese puesto en práctica la doctrina de Cristo con fundamento en las Sagradas Escrituras e instituir algunos cultos, como fue precisamente el de la Cena del Señor y el de algunos sacramentos, como fue el caso del bautismo. Y es que esto no es que él se lo haya inventado, también tenemos que hacer claridad, sino que lo que hizo fue volver a la palabra y ver lo que Cristo ya había instituido, que son las dos ordenanzas que son fundamentales y centrales en el cristianismo, que es el bautismo y la cena del Señor. Lo que él hizo fue, bueno, esto no se está practicando, no se está haciendo, vamos a implantarlo porque esto es lo que Dios nos mandó a hacer, Cristo. Esa fue la orden del Señor Jesucristo que hiciéramos. La cabeza de todo, sí. Cristo. Qué bueno. Y bien por lo el traducir y los escritos en el idioma, ¿no? Ese fue otro aporte, Urielito, porque cuando él llega a ser rector de la Universidad de Praga, hoy la Carolina, él implantó la enseñanza, se va a hacer en checo, y las enseñanzas en la capilla de Belén va a ser en checo. Por eso ese era algo a admirar a él, porque mientras en las iglesias grandes o los templos grandes se reunían 30, 40 personas con sede donde estaba el cardenal o el obispo, y resulta que en esa capilla donde enseñaba las escrituras, Hus, se reunían, lo que dijo Carlitos, 3,000 personas. Mucha gente. Ese era un reto tremendo, y yo creo que ahí es donde nace o se aviva más la soberbia tanto de los emperadores como de los papas para acallar la vida de Juan Hus. Doctor, es como una buena oportunidad también para aclararle a nuestros oyentes que no estamos atacando en ningún momento la religión tradicional ni nada de estas cosas, sino que estamos simplemente remitiéndonos a la historia para que entendamos muchas cosas que sucedieron antes de la Reforma y pues especialmente con estos prerreformadores. Qué bueno esa aclaración, porque aquí no estamos personalizando, estamos hablando de una institución que, a propósito, vamos a tener unos programas referente a lo que es el papado, desde que nace, cómo se desarrolla, cómo ha sido a través de los siglos, y qué bueno entender también cómo es el papado de hoy día. Sí, señor. Como institución, no como persona. Y además Juan Hus también luchó valientemente por el derecho al pueblo checo a leer en su propio idioma la Biblia, eso lo decía el doctor. Pero algo que me causó curiosidad fue que cuando se enteró de que algunos sacerdotes prohibían a los checos leer en su idioma, lo reprendió señalando que Juan escribió su evangelio en griego.
Simón predicó el evangelio en persa y Bartolomé hablaba en el idioma de Judea. ¿Por qué entonces permitís vosotros que los sacerdotes prohíban a la gente leer la ley de Dios en checo? Qué bueno, Carlitos, esa aclaración, porque así fue. Los apóstoles, desde el inicio de su ministerio, lo que hicieron fue predicar el evangelio en las lenguas de cada región. Sí, señor. Y así se hizo durante todo el periodo de lo que se llama el cristianismo o el origen del cristianismo hasta mediados prácticamente del siglo IV, cuando ya tiene poder la institución papal y se dice aquí solamente se va a hablar o se va a enseñar es el latín, que ni lo enseñaban ni enseñaban a leer, porque hubo grandes jerarcas de la iglesia, como el caso de este obispo que leyó la sentencia a Hus, Sí. que él no sabía escribir. Ay. Ni sabía leer, era un iletrado, pero tenía mucha plata porque había acabado de llegar de una de las guerras de las cruzadas y con todo el botín Ay, qué bonito, se ¿no? puso, compró ese puesto. Vea, de pues. obispado. Vamos a abordar el cuarto segmento, que son las conclusiones. Bueno, Carlitos, ¿qué podríamos concluir de la vida y obra, el pensamiento y la influencia en la reforma de Juan Hus en la época ya de Lutero y de Zwinglio y Calvino? Bueno, pues antes de decir todas esas conclusiones, a mí lo que me deja sorprendido es que en la mañana del 6 de julio de 1415, Hus compareció delante del concilio por última vez. Su apariencia era ahora muy diferente a la de aquel que había pastoreado y predicado en la capilla de Belén. Su cuerpo estaba tan debilitado que apenas podía tenerse en pie. Sus manos largas parecían diminutas debajo de los pesados grillos de hierro. 30 artículos fueron leídos en su contra. Cuando intentó protestar a alguno de ellos, se le dijo que debía guardar silencio y que podía hablar al final. Pero cuando llegó al final no pudo hablar. El cardenal le dijo que ya lo habían oído lo suficiente. Un obispo se puso en pie para leerle la sentencia. Hus fue declarado un obstinado discípulo de Wycliffe. Sí. Repentinamente, desobediente a las autoridades de la iglesia, que ilegalmente apelaba su caso a Jesucristo. Como incorregible, hereje, debía ser despojado de su oficio sacerdotal y entregado a las autoridades seculares para ser quemado. Sus escritos también serían quemados públicamente al mismo tiempo que él. Cuando Hus humildemente preguntó si sus escritos habían sido leídos, recibió solo una catarata de airadas voces para silenciarlo. Mientras los gritos resonaban de los salones, Hus se volvió para mirar a Segismundo por última vez. Ruborizado, este volvió la cabeza y miró al otro lado. Quizá la inocencia y la pureza de Hus eran demasiado para él. Al darse cuenta que su hora había llegado, Hus cayó de rodillas y oró en voz alta: Señor Jesucristo, te imploro, perdona a mis enemigos por tu gran misericordia. Toda la vida de Hus había sido preparación para este único momento final. Qué buena conclusión, Carlitos. Qué hombre tan valiente Uy, y sí. tan firme en la fe, ¿no? Y Uriel, nos falta como mucha valentía a nosotros, una ¿no? buena lección que nosotros que grabar en nuestro corazón. Y eso es precisamente como mi conclusión, doctor, en esta tarde, y Carlitos, es que estos hombres dejaron algo, dejaron un legado, dejaron un huella, no pasaron por la vida así nomás, se hicieron notar por algo, y algo bueno, que era levantarse y exaltar el nombre de Dios. Ellos, en medio de todo lo que estaban haciendo, y especialmente Juan Hus, era que la gente tenía que volver a la palabra de Dios, a buscar dentro de la palabra de Dios, y eso es la misma fotografía que hoy en día también tenemos nosotros que tener presente, es que la iglesia debe volver a la palabra de Dios. Así es. Tomar el estudio de la palabra. Así es, Urielito y Carlitos. Mire que digamos, como a medida de conclusión tiene que quedar claro que la valentía y la firmeza en la enseñanza del Evangelio llevó a Hus a precisamente a tener un rechazo radical con todo lo que venía realmente desarrollando el papado. Es decir, lo que dijo Carlitos, odiaba, pero un odio realmente de ira
porque totalmente se habían apartado de la enseñanza de la Escritura. Hay otra importancia como conclusión, es que él prácticamente deslinda lo que hoy en todos los estados modernos se llama prácticamente la separación de la Iglesia y del Estado, porque él decía que no era posible que el Papa manejara dos espadas. Sí. La Biblia habla de una sola espada, sí, que es la palabra de Dios, pero no la espada para perseguir a las gentes que no compartían con las doctrinas, con las visiones, con las ambiciones, y que como no lo compartían había que acallarlo, por eso acallaron la vida de Hus. Pero hay algo más importante en Hus, digamos, que él rechazó, y fue la simonía. Sí, señor. Porque él tenía claridad de que el evangelio no se podía comprar, que no se podían comprar los puestos que se iban a ocupar de grandes cargos por personas que primero lo compraban, y segundo no tenían la capacidad, y tercero el corazón que llevaban ellos era de codicia, de maldad. Como a recuperar la inversión, digamos. Recuperar la inversión. Y algo importante también es el énfasis que él hace como conclusión de todo esto, es que definitivamente nosotros debemos aprender de estos dos grandes hombres que hemos expuesto, de Juan Wycliffe y de Juan Hus, es que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Sí, señor. Eso tiene que quedar claro. Y que la fuente de alimentación de nuestra vida espiritual diariamente es la Biblia, la palabra de Dios. Sí, señor. Por eso, qué valentía tuvo Hus en el momento en que ya estaba prácticamente quemando su cuerpo, cantaba un himno de alabanza donde le daba la gloria solo a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Qué bonito, ¿no? Tu Hijo del Dios viviente cantaba. Eso era lo que cantaba, y además, después de que ya prácticamente su cuerpo estaba en cenizas, encontraron el corazón de Hus todavía, sí, que no se había quemado, y lo traspasaron con un palo. Después terminaron de quemarlo y regaron todas sus cenizas. Pero también otra conclusión, ya después de ver esta valentía de estos hombres, que creo que a nosotros nos falta mucha valentía. Ahí está el reto para la iglesia de hoy, de esta época. Sí, claro, es por supuesto un reto para todos. Es que en el año de 1999, el Papa Juan Pablo II, el 17 de diciembre, mejor dicho, manifestó ante un simposio internacional en la víspera del Gran Jubileo, siendo la necesidad de expresar pesar por la cruel muerte infligida a John Hus, lo elogió, la valentía moral que Jesús demostró, que Juan Hus demostró frente a la muerte y a la adversidad, y aún llegó a anunciar que los eruditos católicos ahora iban a considerar a Hus como un tema de diálogo. Imagínense, después de 584 años, el Papa Juan Pablo II reconoce lo de Juan Hus. Y Carlitos ha hecho una acotación muy importante. Sí, el Papa Juan Pablo II hace esa declaración. Bueno, tarde, y no sé por qué razones la haría. Yo no he entendido todavía por qué razón lo hizo. Pero esa recomendación que él hace, digamos, de todas las cabezas visibles, de todos los líderes pensantes de la Iglesia Católica, ¿ha habido algún deseo de resaltar, de poner en práctica o de enseñar todos estos principios, toda esta enseñanza que Juan Hus dejó para la posteridad? Qué bueno, y mire que usted que de pronto nos está escuchando y tiene esa inquietud, porque es que él desde niño tuvo esa inquietud y le apasionó las cosas de Dios. Él fue monaguillo, él cantaba en el coro de la iglesia, y cuentan también algo bien interesante de él, es que cuando él estuvo leyendo como la biografía o la vida de San Lorenzo, dice que, porque San Lorenzo también fue quemado, dice que él acercó el dedo en la chimenea a ver cuánto aguantaba él quemándose, y mire cómo murió también él quemado. Cómo vino a morir. Hay algo tan importante en la vida de Hus, y es que él prácticamente lo poco que pudo decir ante el concilio de Constanza, que era donde estaban todos los príncipes y todos los obispos, y él preparó su defensa en 3 sermones que él había hecho, hizo una síntesis, pero la síntesis de todos esos 3 sermones lo sintetizó en estas palabras: ama la verdad, vive la verdad,
predica la verdad, defiende la verdad, Mm. porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. Todo con la verdad. Y eso no solo para Juanjo, sino para todo cristiano. Sí. Así es. Bueno, gracias Rápido por el este tiempo. Se pasó el tiempo rapidísimo, pero les agradecemos por habernos escuchado. Qué bueno escuchar sus comentarios y los invitamos a que en el próximo vamos a hablar de otro personaje espectacular, que es el señor Jerónimo Savonarola. Muy amable Carlitos, muy amable Urilito, Dios los bendiga y nos veremos, si Dios no dispone de otra cosa, con otra disertación sobre grandes hombres que dejaron testimonio para nosotros tenerlo en nuestro corazón y vivirlos, enseñarlos y vivir. Bueno, un abrazo para todos ustedes y Dios les continúe bendiciendo.